Estamos acá nuevamente en Neurocirujano al Desnudo, conversando con Eduardo Lobo. Y en nuestros 2 podcasts anteriores hemos hablado de 2 temas súper importantes. Primero hablamos sobre cuál es tu legado cuando mueras. Y luego hablamos de otro no menos importante, que es tener cuero duro o cuero de chancho, como le dice Eduardo. Y qué lindo que estamos aprendiendo a través de las experiencias de vida tuyas, Eduardo. Y ahora, precisamente, vamos a hablar de otro tema que es clave para la vida. Y es cómo abrirnos espacios cuando estamos en esos sistemas rígidos que nos sentimos atrapados y que tú tienes tu forma de llamarlo. Tú le llamas abrirse espacio a codazos. Y precisamente esa es la primera pregunta para Eduardo Lobo en Neurocirujano al Desnudo el día de hoy. ¿Qué es para ti, Eduardo, abrirte espacio a codazos? Gracias, Diana. Gusto de verte. Voy a comenzar con una breve introducción porque tenés que profundizar y entender realmente cómo se va a ver el mundo dentro de unos 10, 15, 20 años. Pero si lo pensás, las carreras como las mías, a donde ocupamos todavía nuestras manos, vamos a ser trabajadores manuales altamente calificados. Eso es lo que ahorita nos estamos convirtiendo. Es decir, carreras como la medicina, leyes y otras parecidas ya no van a ser las predominantes en esos próximos 5 o 10 años. Entonces, yo no vengo a darte ningún consejo de qué carrera seguir o qué carrera no seguir. Lo que te vengo a dejar son pautas, son cosas que yo entendí a lo largo de mi vida que espero sean transversales. No importa qué carrera decida seguir o qué caminos decida seguir, pero son cosas que van a permanecer en el tiempo. Y una de esas es que tenés que labrar tu camino a codazos. Eso me lo dijo un empresario, si te lo imaginas, es un empresario extremadamente exitoso del país. Y cuando estábamos discutiendo un tema de que no habían espacios para los jóvenes, ese era el reclamo general. Y también existe en la medicina, existe en los sistemas más rígidos, a donde los jóvenes suelen decir, no, es que los mayores no me dan espacio. Y entonces él me decía, bueno, ¿y vos qué crees que pasó cuando yo vine acá? No solo en el tema de la empresa, sino que de la política. Me tuve que abrir espacio a codazos y se me quedó tan grabado en la mente porque realmente eso es lo que lográs, eso es lo que tenés que hacer, tenés que abrir tus espacios a codazos. En esta 4ª revolución industrial, económica que ya estamos viviendo, lo que es cierto es que esas carreras que posiblemente van a prevalecer, la más fuerte va a ser emprendedurismo. Y si te das cuenta, los emprendedores y los innovadores tienen cada vez menos restricción y menos respeto al status quo. Ellos naturalmente abren sus espacios a codazos, apartando lo que esté enfrente de ellos para crear cosas nuevas. Entonces, el concepto de abrir tu camino es extremadamente importante. Has mencionado varios conceptos que me llevan a hacerte la siguiente pregunta. Primero, has hablado de transformación, de cambios. Dijiste, bueno, en 5, 10, 15 años las cosas van a ser completamente diferentes. Quién sabe si en menor tiempo, así como va todo vertiginoso. Luego has hablado de innovación, has hablado de emprender. Abrirse espacio a codazos tiene que ver un poco también con sobrevivencia, Eduardo. Con todo. Y todo es lo que al principio comencé diciéndote. Mucha gente, ¿sabes? Me dice, especialmente los más jóvenes e inclusive los contemporáneos, me decían, no, fíjate que yo no quiero estudiar medicina o yo decidí no estudiar medicina
porque a mí no me gusta eso de estudiar toda una vida como lo hacen los doctores. Te tengo sorpresa, si vas a sobrevivir en el futuro, si vas a prevalecer en el futuro, no importa qué carrera agarraste o a qué te dediques, vas a tener que estudiar todos los días de tu vida, al igual que lo hacían los doctores, porque el mundo se está volviendo extremadamente competitivo, las reglas del juego han cambiado radicalmente. Entonces, conceptos transversales a donde ya ahora tú asumes ese enfoque, ese espíritu emprendedor. Ese quiere decir que vas a prevalecer por tus propias herramientas, por tu propio carácter, por tus propias emociones, que era diferente a hace muchos años en el que yo me quiero insertar en la empresa laboral X para tener mi seguro, mi futuro asegurado si yo trabajo para esa empresa, etcétera, toda mi vida y me retiro. Eso está cambiando radicalmente. Y eso tiene que ver con entender el sistema, entender esa famosa caja de la que tenemos que hablar definitivamente. Sí, hablaste precisamente del status quo como lo que ya está predeterminado y cómo romperlo o salir un poco de ahí. Pero pensando en esta experiencia que tuviste con este empresario, ¿esto te lleva a algunos momentos de tu vida en los que tuviste que romper esos esquemas, esos sistemas? ¿En qué momento te cae como el 20 de esto no puede seguir siendo así? Tiene que haber un poco de estrés, un poco de no confort, porque esas son las cosas que te genera lo opuesto a estar en tu área de confort y de seguridad. ¿En qué momento de tu vida pasa este cambio en el que tú dices, esto está ahí, yo no lo voy a poder cambiar, pero tengo que experimentar un poco de inestabilidad, un poco de disconfort y salirme de esto? Como te dije en el podcast pasado, fue la semana pasada que me di cuenta de esto. Pero si pensás en ese concepto de la semana pasada, es porque tu mente tiene que estar constantemente renovándose. Y justo en uno de esos momentos me encuentro yo ahora, ¿sabes? Una de las grandes cosas que tuve que entender desde el punto de vista laboral, profesional, fue lo que te comencé diciendo. Primero, que era un trabajador manual. Uh-huh. Los trabajadores manuales se cansan. Y una vez se cansan, empiezan a cometer errores. ¿Ves? Y eso tal vez no tiene mayor impacto en escoger una cereza o escoger una fruta, pero sí tiene un impacto gravísimo en la neurocirugía. Entonces, entendés que tenemos limitantes físicas, limitantes dadas por edad, limitantes dadas por capacidades manuales, por un montón de cosas. Pero eso está cambiando, va a cambiar. Y lo primero que tenés que entender es que el cambio es constante, nunca se detiene. Nunca, 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 nunca. Y como el cambio es constante y nunca se detiene, tú mismo tenés que adaptar una mentalidad de cambio permanente. Nunca te quedes conforme a donde estás. Siempre trata de evolucionar y seguir evolucionando, aunque esto requiera reinventarte completamente y decir, mira, yo fui un neurocirujano extremadamente capaz con mis manos, pero resulta que ahora un robot lo puede hacer mejor que yo sin cansarse. ¡Wow! Entonces, lo que tú hiciste toda una vida ha transicionado, te han superado. Y qué desafío, ¿verdad? Pues eso te puede provocar mucho miedo, mucha ansiedad, pensar que lo que has hecho con gran comodidad por mucho tiempo puede en poco tiempo ser diferente y cambiar. Y eso me lleva como a pensar también cuando hablaste del status quo, en pensar en lo que mencionas, la caja. ¿Cuántas veces hemos estado en talleres, en la universidad, en workshops empresariales y te incentivan a pensar fuera de la caja? Piensa fuera de la caja, pero
realmente qué es estar adentro de la caja, porque yo creo que no puedes pensar en fuera de la caja si no entendés qué es estar adentro de la caja. Exactamente, ¿sabes? Y ese mismo ejemplo de la caja que tú pones es crítico que tú entiendas cómo se define para comenzar esa caja. Esa caja tiene diferentes reglas. Tiene algunas reglas que son movibles y otras reglas que son inamovibles, como por ejemplo reglas físicas, ¿no? Pero todas las demás pueden ser modificables. Ahora, tú no puedes pensar fuera de la caja si no conoces la caja, si no te volviste verdaderamente un experto en la caja. Es extremadamente difícil para un humano poder revolucionar algo que no conoce. Aunque te diría que es posible, pero es mucho, mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no lo entiendes. Ahora, cuando tú estás dentro de la caja, por ejemplo, cuando estás comenzando cualquier profesión, cuando estás comenzando cualquier reto nuevo, porque cuando estás comenzando algo nuevo, está la caja y esa caja tiene reglas que están ahí para que tú las sigas, para que tú lo entiendas. Entonces, cuando tú comienzas un reto y tú ves ese reto como por ejemplo estudiar medicina o ver conceptos básicos como tumores que no tienen cura, esa es la caja. El tumor no tiene cura. Eso lo aceptamos, lo entendemos. Si nos volvemos expertos en la caja, tarde o temprano se te van a presentar visiones que parecieran ser como darle vuelta a ese status quo, darle vuelta a ese problema que no tiene solución. Y ahí es cuando empiezas a pensar fuera de la caja. Ahora, te invaden sentimientos cuando estás realmente afuera de la caja y viendo qué es lo que está pasando o qué son lo que potencialmente puede pasar, porque ahí ya entraste en un terreno desconocido, entraste en un terreno a donde nadie está a tu alrededor. Entonces, eso, lo primero que te va a generar es miedo, porque tú dices, no, entonces estoy loco, porque la otra gente no había visto eso. Se han habido gente mucho mejor que yo acá, pero no han visto esos espacios que yo estoy viendo. ¿Quién soy yo para hacer eso? Entonces te puedes ir desanimando y no progresar una vez viste más allá de la caja. Y ahí es a donde se quedan en ideas. ¿Sabes? Yo una vez tuve una idea brillante para cambiar el mundo. Yo una vez tuve una idea brillante para cambiar la neurocirugía. Ajá, ¿y qué pasó? No, se quedó en idea. ¿Ok? Porque eso es lo que pasa con la mayoría de nuestras ideas. Se quedan en ideas. Entonces, ese es el punto 1. Que veas los espacios fuera de la caja porque te asomaste fuera de la caja, pero que se queden en ideas. Y la otra, por supuesto, que requiere un poquito más de compromiso y de valor, es actuar en esa idea. Verdaderamente volver esa idea en acción y cambiarlo. Y te vas a cometer errores. Ya te lo digo, para hacer omelettes tenés que quebrar huevos. Y eso es que no se puede hacer un omelette sin quebrar huevos. Entonces, eso es el otro paso. Es prepárate a cometer errores, un montonazo de errores para hacer un nuevo omelette que nadie jamás ha visto, que nadie jamás ha probado. Pero para poder hacer eso, tuviste que haber entendido la caja en cómo se cocinaba un omelette primero. Mira, Eduardo, y cuando hablas de visiones, porque seguramente eso es como te sucede a ti, que tenés como esas visiones o esos chispazos donde viene algo que decís, esto debería hacer o esto podría hacer para resolver una situación, un problema que parece ser muy sistémico y muy rígido, muy dentro de la caja, como tú decís. ¿Qué recomendás? Sobre todo pensando en el cerebro, porque a mí me pasa que tenés un chispazo y al día siguiente te querés acordar del chispazo y se te olvidó completamente y era algo que seguramente en el momento que se te vino tú dijiste, esto puede ser fantástico, esto puede ser brillante, esto puede ser productivo, pero es un luzazo y lo puedes perder fácilmente. ¿Qué haces tú?
Mira, cualquiera te puede decir que lo anotes, pero no es el tema. Es cuando tú estás profundamente pensando en un reto adentro de esa caja, ¿no? Tú estás constantemente pensando en eso. Vas a tener muchos flashazos. Y cuando lo veas, no importa lo ridículo que parezcan, empezá a estudiarlos profundamente, investígalos. No importa qué tan tonta parezca la idea, investígalo. Si te llega un loco a hablar del tema y vos decís, no, pero es que está loco, no sabe nada, es un niño comparado contra mí, escúchalo. Escúchalo como que si no hubiera nada más importante que escucharlo. ¿Por qué? Porque de las ideas más locas es a donde salen las soluciones que acaban cambiando el mundo. Entonces, verdaderamente, él trabaja profundamente en entender esa caja, ve los límites de la caja, empieza a romper los límites de la caja, aprovecha esas visiones que van a venir naturalmente porque tú te volviste experto en esa caja. Cuando empezamos a conversar sobre la idea de este podcast, yo me acuerdo que tú me decías que tú querías dejar un legado, principalmente para tus hijos, algo que tuviera permanencia en el tiempo y que muchos años más adelante tus hijos pudieran tener esta referencia de tu viva voz, de cómo pensabas, de tus principios, de tus reglas, de tu forma de ver la vida. Y yo quiero que penses en uno de tus hijos diciéndote, pero papá, explícame cómo me salgo de la caja. Explícame cómo me salgo de la caja. Dame así un ABC de qué hago para salirme de la caja, porque vieras que no es tan fácil salirme de la caja. Y yo sé que de la gente que nos está escuchando, una gran mayoría pueden sentirse que están adentro de esa caja y se están preguntando, ¿pero cómo hago? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para ayudarnos a que esta salida de la caja sea lo más llevadera posible? La primera no es una recomendación, es una advertencia. Y es que te va a doler. Okay. Te va a doler. Salirte fuera de la caja duele. Entonces, eso tiene que ver con lo que acabas de mencionar. ¿Sabes? Por poco me hace llorar, porque realmente ahorita sí le estoy hablando a Sofía, sí le estoy hablando a Rebeca, sí le estoy hablando a Julián. Esto es extremadamente personal. Estás tú, pero realmente están ellos. Entonces, cuando piensas en el dolor, la pregunta fuera cómo te entrenas en dolor y por qué es importante entrenarte en dolor para salirte fuera de esa famosa caja. Fíjate que en el verano, hace un par de meses, y fue por voluntad de Julián, de mi hijo, no fue la mía, sino que él pidió salir a entrenar conmigo, a correr, porque se quería volver más fuerte, más velocidad, etc. Entonces fue voluntad de él. Yo entiendo que despertar a alguien de 12 años a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, pues no es ninguna gracia, y menos si estás de vacaciones. Entonces, cuando salíamos a correr, porque correr te duele, físicamente duele. Claro. Y si tenés 50 años, pues duele más, pero duele. Entonces íbamos hablando, o tal vez yo iba hablando para mí mismo, ni para Julián, pero él iba conmigo. Entonces yo le decía, mira, abraza el dolor, quiere el dolor, dale la bienvenida al dolor, porque es un concepto no solo para correr o hacer ejercicio, es un concepto de vida. Cuando tú estás adentro tratando de romper esa caja, van a haber muchas cosas que tienes que hacer que no te van a agradar. Saca esas primero. Como el ejercicio te puede doler y si lo estás haciendo intensamente te va a doler.
Y puede ser que lo encontres no tan agradable. Haz el ejercicio primero, a primera hora de la mañana. Saca eso primero. Hay un concepto en inglés, pero yo se lo decía a Julián, y era, why suck a little when you can suck a lot? ¿Por qué joderte un poquito si te puedes joder un montón? Y eso tiene que ver con abrazar ese dolor. Si te querés salir fuera de la caja, verdaderamente tenés que empezar a abrazar el dolor. Eso tiene que ver con 2 o 3 conceptos fundamentales. Primero es tu mente. El dolor es un mecanismo natural que tu mente te dice para de hacer lo que estás haciendo. O sea, tu mente va a ser el primer tope y te va a decir ya no lo hagas porque esto está doliendo. Tu sacrificio, tu esfuerzo, tus desveladas. Tu mente va a ser la primera en decirte no, ya para. Tu esfuerzo físico, tu mente va a ser la primera en decirte eso. Los segundos que te vamos a decir eso son los que te amamos. Te vamos a decir que no te esfuerces tanto, que no te sacrifiques tanto. ¿Por qué? Porque no te queremos ver doler, no te queremos ver sufrir. Entonces ahí tienes un círculo gravitacional que tiene que ver con tu mente primero y luego con los que te amamos, para que no te salgas de la caja. Ese es el círculo gravitacional para que no te salgas de la caja. Cuando logras vencer ese círculo gravitacional y verdaderamente empiezas a hacer cosas fuera de la caja, hasta entonces aparecen tus detractores. Hasta entonces aparecen aquellos que van a ser tu competencia, los que van a ser tus opositores, hasta que te saliste fuera de la caja. Entonces tu primer reto es vencer la fuerza gravitacional que ejerce tu mente y aquellos que te amamos cuando te decimos que ya no hagas algo que te está doliendo. O sea, en otras palabras, seguí adelante, que el dolor no sea lo que te detenga, porque has hablado de abrazarlo, de aceptarlo. El dolor también te puede hacer crecer, Eduardo. Siempre. El dolor te hace crecer siempre. Hay 2 conceptos fundamentales que son mi pensada fuera de la caja. Uno de los retos más grandes, pero ese no es el tema que tengo yo ahorita en el 2025, es tratar de aliviar el dolor y el sufrimiento humano. Eso es uno de los retos que llevo 10 años trabajando en eso. Pero en esencia, lo que sucede es que son 2 vías diferentes, realmente lo son en tu cerebro. Una es de dolor y otra es de sufrimiento. Y puede haber dolor sin sufrimiento y sufrimiento sin dolor. El dolor, si tú lo abrazas, siempre va a ser una experiencia de crecimiento. Siempre. ¿Verdad? Porque por algo pasó, por algo lo estás viviendo, y si te apalancas en esas gradas, siempre vas a crecer. El sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es algo que conscientemente tenés que interiorizar, analizar, buscar ayuda. Si es necesario, busca esa ayuda para que te ayude a entender por qué estás sufriendo. Y una vez logras eso, entonces el sufrimiento se puede convertir en una herramienta de crecimiento. Pero regularmente el sufrimiento es una herramienta de no crecimiento, es de lo contrario, es de involución, es decir, no, es que yo sufro porque yo tengo esta pena, entonces yo no puedo hacer esas cosas que pueden hacer mis amigos, yo no puedo vivir como esa familia que vive bien porque yo sufro, yo estoy en constante sufrimiento. Ahora, si tú transformas ese sufrimiento, funciona lo mismo como dolor, es una etapa para salir adelante. Entonces, al final, cuando tú intentas salir de esa caja, vas a encontrar conflicto. El conflicto es algo totalmente inevitable. Siempre lo vas a encontrar. Ahora, mi recomendación hacia ti es no lo busques. No busques el conflicto. Pero lo vas a encontrar. Aunque sea en tu mente, lo vas a encontrar. O sea, personal. Claro. Personal. Personal y general, porque sí lo vas a encontrar. Vas a encontrar ese conflicto. Y vas a tener ya a mi edad, y en todas las edades realmente, 2 tipos de conflictos. Vas a tener un conflicto con aquellos que amas. Y ese no lo vas a poder resolver con la fuerza. Ese únicamente lo puedes resolver con amor.
y va a doler. Entonces, cuando te enfrentes al conflicto, prepárate porque vas a recibir dolor. Y ojalá no sea la primera vez que hayas experimentado dolor. Ojalá que hayas entrenado tu mente, tu espíritu y tu cuerpo para recibir dolor. Y el dolor del bueno, me refiero. Pero en ese sentido, cuando hay un conflicto entre seres que nos amamos, no lo resuelvas con la fuerza. Resuélvelo con amor. Y eso quiere decir tener muchísima paciencia. Muchísima paciencia. Muchísima tolerancia. Y esa paciencia y esa tolerancia duele. Ahora, también vas a encontrar conflicto con aquellos que no amas. ¿Verdad? Y también mi recomendación es, si no es necesario resolverlo con la fuerza, no lo resuelvas con la fuerza. Pero ahí sí vas a tener que ocupar mucha de tu fuerza mental, porque tú vas a tener que aprender cuáles son tus peores debilidades para superar ese reto, para superar ese conflicto. Tú vas a entender a dónde fallas tú. Y eso duele. Pero solo es a través de ese dolor que vas a poder resolver ese conflicto y haber aprendido de ese conflicto, de aquellos que pudiste haber resuelto con la fuerza, con la discusión, con lo que tú quieras. Entonces, el dolor es tu amigo. Cuando estés bajo dolor y sufrimiento, no se te olvide sonreír. Eso es extremadamente importante. Sonreír es importante cuando ya estés sacando la lengua en una media maratón o ultramaratón, porque te da fuerza. Si estás sufriendo en un conflicto, sonríe porque te da fuerza. Te da fuerza. Qué lindo. Sí, son herramientas que tenemos ahí, ¿verdad? Que puedes echar mano de ellas cuando querrás y a veces no lo hacemos, pero qué lindo. Así como lo decís, sonriamos en el dolor, sonriamos en el cansancio, sonriamos porque eso te da fuerza. Me encanta y me lo llevo hoy personalmente para mí, Eduardo. Ahora, nos has dicho dos cosas que nos pueden poner a pensar un poquito en salirnos de la caja. O sea, nos has dicho duele y nos has dicho puede ser conflictivo. Pensando en el duele, en el dolor, ¿cuándo saber que ese dolor no te está haciendo crecer, sino que está siendo destructivo? Excelente pregunta. Mira, yo creería de que como seres humanos reconocemos el bien y el mal a simple vista. No es algo que alguien te tenga que necesariamente explicar. Tú lo ves y tú lo reconoces. No tienes ni que interpretarlo ni definirlo. Yo creo que en relación al dolor constructivo y destructivo, juega un papel muy similar. Tú puedes entender que estás dentro de una relación dolorosa, conflictiva, que no necesariamente se va a resolver. Entonces tienes que tomar decisiones y determinaciones para abandonar esa relación. Pero el hecho es que aunque esa relación se abandone bajo dolor y sufrimiento, es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para crecer. Como mencioné, todo tipo de dolor o sufrimiento puede ser utilizado a favor del crecimiento. Sea o haya sido bajo una situación destructiva o bajo otras maneras más constructivas, pero el hecho es que lo puedes tomar como una fortaleza. Y estamos hablando de dolor en todas sus manifestaciones, digamos dolor espiritual, dolor físico, dolor mental, Todas. Y pensando en el tema de conflicto, ya hablamos de dolor, porque son dos temas que van a estar presentes ahí siempre cuando tomes la decisión de dejarlo confortable y decidir salir de la caja. Pero pensando en el conflicto, ¿qué consejo nos podrías dar tú para que ese conflicto
no llegue a la parte de la agresión, porque conflictos van a estar ahí todo el tiempo, ya tú lo dijiste, pero ¿cómo manejar, cómo administrar positivamente esos momentos de conflicto, hasta seguramente con las personas que más amamos, que están en nuestro metro cuadrado, los más cercanos, y cómo prepararnos para esos momentos sin que lleguemos a temas de agresión? Porque eres el conflicto, en el conflicto, como yo lo interpreto, eres tú contra ti mismo. Ya habíamos hablado de que nada era personal, pero en el conflicto eres tú contra ti mismo. Eres tú tratando de entender por qué estás en ese conflicto, qué responsabilidad tienes tú en ese conflicto, qué obligaciones tienes tú para resolver ese conflicto, pero eres tú contra ti mismo. Y profundizar lo suficiente, entender que eres tú contra ti mismo, duele. Duele porque tenés que aceptar esa responsabilidad. Tenés que abrazar el dolor que eso va a traer. Y solo así vas a poder salir exitoso de ese conflicto. ¿Y qué quiere decir salir exitoso de un conflicto? Que hayas aprendido. Los conflictos, hay conflictos que se ganan, otros que se pierden. Ese es en el fútbol y en otras cosas, pero en la vida en general, los conflictos se resuelven de manera positiva siempre y cuando tú hayas aprendido, siempre y cuando tú hayas salido ganando de ese conflicto en ti mismo, no porque venciste a otro, venciste el conflicto. Qué interesante, porque nos haces ver el conflicto desde una perspectiva propia. Generalmente lo ves desde la perspectiva del otro y no de la tuya propia. Y aquí hay tal vez dos temas que los hemos conversado anteriormente en nuestro primer podcast: disciplina y carácter. ¿Qué papel juegan? Críticos, porque eso lleva al otro punto. Lleva al otro punto, que es cuando cambias el alguien por el yo. Esto me lo dijo una mentora, una mujer extremadamente capaz en un proceso de formación de líderes que tuve hace ya muchos años. Pero ella te invitaba, cuando tú ibas a opinar algo y decías, no, pero es que alguien debería de resolver la corrupción en El Salvador. No, antes de decir eso, y te interrumpía y te decía, quita el alguien y poner el yo. Entonces, en el momento que tú dices, espérate, entonces es yo debería de resolver la corrupción en El Salvador, ahí cambia todo. El cambiar el alguien por el yo es el antídoto de los bocones. Ese es el verdadero antídoto de los bocones, de aquellos que simplemente hablan versus los que hacen. Entonces decís, no, es que alguien debería de recoger la basura en la calle. Cambia eso por yo voy a recoger la basura en la calle y hazlo. Eso es ese concepto tan sencillo pero tan poderoso. Tiene que ver con dejar de culpar a los demás. Es que ella o él debería de cambiar. No, cambiar el concepto. Yo debería de cambiar. Entonces, intrínsecamente, aunque parece un concepto muy sencillo de hacer, conforme tú te acostumbres, porque es de costumbre, es generar carácter, te vas a ir quedando callado. Te vas a ir quedando callado porque decís, no, entonces sí, ¿verdad? O sea, es bien difícil. Alguien debería de luchar por los pobres. Yo debería de luchar por los pobres. Son dos esferas totalmente diferentes. Y si no estás dispuesto a decir, yo voy a luchar contra los pobres, mejor quédate callado. En este mundo te vas a topar con bullies. Desde que eres chiquito hasta que eres grande. Es importante reconocer a los bullies y entender a los bullies. Ese bully es, alguien debería detener a ese bully que está lastimando a mi familia o a mí o a la sociedad o al mundo.
Es diferente enfrentarte al bully diciendo, yo lo voy a detener. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué cuesta tanto, Eduardo? O sea, tú lo planteas tan sencillo, ¿verdad? O sea, cambiar el alguien por el yo, pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué cuesta tanto? En realidad no cuesta. Si te das cuenta, no cuesta. Simplemente cambiar. Siempre que digas alguien, cámbialo por yo. Pero ese cambio, ¿dónde está? En tu mente. Ajá. Pero te acostumbras a decir alguien. ¿Quién va a resolver este problema? ¿Quién debería de cambiar? Alguien debería de hacer esto. Alguien debería cambiarlo por el yo. ¿Será porque te da como una responsabilidad frente a lo que estás diciendo? Y acostúmbrate a cambiarlo por el yo y te darás cuenta que te vas quedando cada vez más callado. Y yo creo que para concluir, ¿sabes? Tu mente al principio se da por vencido antes que tu cuerpo. Eso es así. Tu cuerpo le queda mucha más energía, pero tu mente ya se dio por vencida. Entrena tu mente. Entrena tu mente en dolor. Entrena tu mente en crecimiento. Entrena tu mente con tal suerte que tu cuerpo se dé por vencido antes que tu mente. Tu mente es como un caballo salvaje. Es como un caballo salvaje que tenés que dominar, que tenés que entrenar. Y una vez, ojalá lo logres dominar, ese caballo te va a llevar a lugares maravillosos, lugares que ni te imaginas, que están adentro y fuera de la caja. Pero eso es el concepto de abrirte tu paso a codazos. El status quo, sea cual sea, no se aparta voluntariamente. El status quo puede ser personas, pero el status quo también pueden ser circunstancias que no tienen soluciones. Ese es el status quo. Así es como es la vida, así es como es la naturaleza. Pues prepárate para hacer un camino a través de eso y mover ese status quo a codazos. Para cerrar, Eduardo, si alguno de tus hijos viniera o uno de los jóvenes que nos están escuchando o alguna de las personas que nos están escuchando te dijeran, Eduardo, ¿qué es lo que tengo que recordar en esos momentos en los que siento que la vida no me está dando la bienvenida que yo quisiera? Bueno, eso es muy importante. Mira, por lo menos lo que me ha tocado a mí, ¿no? Yo te puedo hablar de lo que me ha tocado a mí. Nunca he visto esa carpeta roja. Nunca he visto esa alfombra roja de recibimiento. Yo nunca la he visto, nunca la he tenido. Nunca he tenido esa fortuna de alguien que me diga, mira, aquí está todo tu futuro, listito, solo para que te subas en la alfombra y la camines. Yo no he tenido esa fortuna. Entonces, mi precaución con eso fuera que si alguien te lo ofrece, si alguien te ofrece esa carpeta, esa alfombra roja, normalmente es porque quiere que tú le cumplas el sueño a esa persona que te lo está ofreciendo. No necesariamente que cumplas tu sueño, sino que cumplas el sueño del que te está ofreciendo esa alfombra roja. Para cerrar, quiero recapitular, porque hoy nos ha dado tantas cosas poderosas que quisiera mencionarlas antes de que nos contés de que vamos a hablar en el podcast número 4. Yo quisiera que nos quedáramos con estas herramientas. Démosle la bienvenida al dolor, abrázalo porque te hace crecer. Sonreír te hace fuerte. Los conflictos nos hacen aprender. No les huyamos porque es un proceso de aprendizaje. Y me quedo finalmente con entrenemos la mente para vencer al cuerpo. ¡Qué increíble! Tú lo has dicho todo, Diana. Sí, pero viene de ti. Gracias. Gracias por compartir tus lecciones de vida que a mí me hacen crecer en esta conversación y estoy segura que quienes nos escuchan toman lo que necesitan en este momento y de corazón, gracias, Eduardo. ¿Y de qué vamos a hablar en el próximo podcast? Asume tus responsabilidades. Ok.
siendo gentiles con nosotros mismos. Así es. Excelente. Nos vemos pronto. Nos vemos.